Bueno, para no perder tiempo, vamos con las presentaciones. Nicolás Moraz, periodista de investigación del canal de YouTube Los Liberales, muy recomendable realmente, lo sigo desde hace mucho. Eh, bueno, he hecho investigación de todo tipo que vamos a estar ahora hablando. Yo soy David Buzo, también periodista de investigación, editor jefe del Punto Medio, que es un proyecto que lleva un par de años, sobre todo acá por Instagram y ahora próximo a sacar la página web. Así que, bueno, le damos la bienvenida a todos y espero que disfruten esta charla. Eh, ¿Cómo estás, Nico? Primero, antes de- Bien, David, bien, contento de poder estar ya en este cara a cara y te agradezco mucho tu invitación y tu generosa presentación. Bárbaro. Para entrar un poquito, los que no te conocen, ¿cómo, digamos, tu impronta ideológica es fuerte en lo que haces? eh, ¿Cómo te definirías políticamente? Porque es Mira, fuerte. definitivamente yo soy un liberal consecuente hasta las últimas, digamos, con los principios fundamentales de nuestra filosofía, que es el derecho de la vida, de la libertad, de la propiedad privada y la igualdad jurídica de los hombres, que es la única forma de igualdad concebible. Es decir, que nadie es más que nadie, que vos, que yo, que cualquiera que nos está mirando aquí en África o en Timbuktu, tiene exactamente los mismos derechos. Si vos sos consecuente con esta línea lógica, rápidamente podés descubrir cómo, decía el gran Lysander Spooner, todo Estado, en la medida que impone constantes normativas, impuestos, cuya etimología también lo dice, que saquean, que vulneran la propiedad y el derecho a la vida de las personas, no es otra cosa que una organización criminal dominante. La diferencia entre el Estado y la mafia es que la mafia no tiene, digamos, la magnitud de monopolizar una población entera y someterla como si lo tiene cualquier Estado. Así que como consecuencia del liberalismo, soy anarquista. Obviamente quien conozca mi contenido, mi trabajo, sabe que ni es un anarquismo utópico que persigue la sociedad milagrosa, sino una forma de ejercer el periodismo, de manejarse entre la vida, de predicar con el ejemplo y de situarse ante injusticias que en muchos casos no está en nuestras manos resolver, pero vos podés elegir cómo te comportás frente a ese dilema y esa es la importancia, digamos, de tener las ideas morales correctas, lo cual redunda en cómo va a ser tu calidad de vida, cómo va a ser tu credibilidad como comunicador, largo, etcétera. Yo nunca oculté que para mí el periodismo que ejerzo hace 11 años es un medio y no un fin en sí mismo. Es un instrumento en lo que para mí significa luchar contra toda forma de poder inmoral sobre las personas, contra todo el espectro político, contra todas las elucubraciones o los intentos de avasallarnos por parte de quien fuere, y luchar en defensa de la libertad, o sea, y divulgar mis ideas a partir de lo que se me da bien, que es escribir, hablar, comunicar. Si el día de mañana hay alguna otra forma más útil de servir a la libertad que me persuada, bueno, iré por ella. Por el momento es el periodismo y es un oficio con el cual no puedo quejarme porque me ha ido bastante bien, de lo cual estoy agradecido a la vida y al público sobre todas las cosas. Eh, Al anarquismo muchas veces se lo relaciona o se lo malentiende, la verdad no importa mucho eso, sino que se lo entiende como un movimiento de izquierda más. ¿Qué te pasa con eso? Vos definiéndote como un liberal anarquista y al mismo tiempo no utópico, sino algo que se lleva a la vida práctica todo el tiempo. ¿Qué te pasa con con esto que dicen de que el anarquismo es de izquierda o proviene de izquierda? Claro, primero hay que entender de dónde viene la noción de que el anarquismo es caos. Porque si vos te ceñís al significado estricto, anarquismo significa rechazar la idea de que un grupito pequeño de personas pueda arrogarse el poder de meterte la mano en el bolsillo, decir cómo tenés que educar a tus hijos y ponerte una serie de imposiciones que van mucho más allá de las reglas lógicas que son no robar, no matar, no secuestrar. Ahora,
el Estado, que se ha apropiado hace 3 siglos de la educación, de la formación de conciencia, que te convence que ser argentino es estar dispuesto a morir por un gobierno, que no es lo mismo, estar dispuesto a morir por defender a tu familia, a tus amigos, etc. Obviamente, para perpetuarse, impone la idea de que la falta de Estado es caos, desorden, pobreza, genocidio. Ahora, si vos te pones te detenés a mirar desapasionadamente la realidad que te rodea, ¿qué hay? Caos, mira lo que pasó en La Matanza, miseria impuesta, mira cómo nos encerraron, nos prohibieron trabajar, ejercer nuestros derechos fundamentales, mucha gente no pudo resistirlo, nosotros somos parcialmente afortunados, porque podemos desempeñar nuestro oficio a través de la tecnología en nuestras casas, pero mucha gente no, y se suicidó, o se murió de un infarto, o ahora cayó bajo la línea de miseria, y causado ¿por quién? ¿Por el bicho o por el Estado? Claramente por las políticas que eligió seguir el Estado. Y bueno, así sucesivamente, si te das cuenta que en la Argentina murieron 460 personas en el último año asesinadas por las fuerzas del Estado, de las cuales la mayoría salieron a comprar pan, salieron a trabajar, salieron a buscar la forma de darle pan a sus hijos, y decís, bueno, claramente estamos viviendo la ley de la selva y estamos viviendo la ley del más fuerte. Algo que también pueden ver, ahora lo vemos acá, pero algo que se ve constantemente, donde te están bombardeando, donde te están invadiendo. El Estado es violencia brutal, siempre es violencia brutal. Detrás de cada ley, por más que se disfrace de buenas intenciones, tenés una pistola. Y la única forma en la que yo veo que es legítimo tomar una pistola y apuntarle a alguien es para defenderte a vos si te está amenazando, para defender a tu familia, a tu negocio, a tu vecino, a quien sea. El punto es que por supuesto que el Estado es un negocio extraordinario, no solo para la casta política, sino para grandes empresas también, para grandes grupos de poder, en su día para las iglesias, hoy para la academia, para ciertos grupos científicos, o sea, para los sectores de distintos ámbitos, de distintas instituciones humanas, que no quieren persuadir, sino que quieren imponer. Entonces es mucho mejor negocio, ejemplo, tener un mercado cautivo de 40 millones de personas obligadas, porque te encerraron a demandar más teléfonos y computadoras, que tenerlos en condiciones de mercado libre, eligiendo entre muchos oferentes, si quieren o no quieren, si lo necesitan o no lo necesitan. Bueno, esto es extensible a casi todo lo que vemos en el mundo político. La política es una actividad inmoral, es una actividad criminal, y esa es la manera en la que lo entiendo yo, modestamente, como liberal anarquista. Luego tenés otros anarquistas que no respetan la propiedad, por ejemplo, los anarcocomunistas, o que no están dispuestos a vivir en una sociedad con reglas. Pero si vos estudias de dónde surge el anarquismo surge del liberalismo clásico. Irónicamente, el padre del anarquismo, William Godwin, que era discípulo del liberal clásico Thomas Paine, fue el ideólogo de las garantías procesales. Es decir, que a vos no te pueden acusar de un delito y fusilarte por la sospecha, mera sospecha, sino que tenés que tener un debido proceso, un abogado, puedas pagártelo o no, y una serie de garantías para imposibilitar que cualquiera te acuse de lo que se le ocurre. Bueno, esa fue la idea del padre del anarquismo, que hoy nos hace gozar de estos derechos frente al Estado, frente a la justicia, en la medida que que los preservan y los respetan, pero ya es bastante comparado con la época en la cual, si le caías mal al rey, te cortaban la cabeza sin explicaciones. Bien. Entonces, básicamente la lógica del liberal anarquista es la lógica de resistir al poder, de enfrentar al poder en la medida que sea posible. No te estoy planteando que nadie sea un mártir, pero si vos te fijás, por ejemplo, vos tuviste a Bullrich, a Milei, a un montón de políticos protestando por la cuarentena eterna, pero la forma en la que se abolió literalmente la fase 1 en las sierras de Córdoba, en el Alto Valle del Río Negro, en Bahía Blanca, en Tucumán, en Tierra del Fuego, fue porque los comerciantes, finalmente hartos, entre la espada y la pared, nos hicieron caso a quienes, como yo, como Diego Giacomini y muchos otros, les decíamos, lo que hay que hacer es abrir todos juntos, porque no te pueden encarcelar a todos al mismo tiempo, no te pueden clausurar todos los locales, y lo hicieron. Y ahí tengo para enmarcarlo en la pared el agradecimiento de la presidenta de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Tucumán, cuando se pusieron todos de acuerdo y abrieron y desobedecieron una ley injusta e ilegítima,
le torcieron la muñeca, le ganaron la pulseada a los políticos nefastos, cuyo negocio obviamente siempre va a ser tenerte en las condiciones más deplorables posibles y lo más oprimido posible, porque su existencia consiste en mandar y en imponer. No importa si es correcto o es incorrecto, las consecuencias le puedes echar la culpa a otros, pero la esencia de la política es obligar a la gente a hacer lo que no quiere. Pero ahí, Nicolás, te escuchaba atentamente, uno podría ver que el ejemplo, si tomamos dos ejemplos paradigmáticos en la misma Latinoamérica, tenés Argentina y Brasil, perdón. Argentina es que uno tuvo una de las cuarentenas más longevas del mundo, y después tenés el ejemplo de Brasil, que a Bolsonaro hizo casi lo imposible para mantener abierto la actividad económica. Más allá que se enfrentó con muchos gobernadores de diversos estados de Brasil, de estados, digamos, provinciales de Brasil. Sin embargo, uno ve que tanto un resultado como el otro no fueron buenos, ya que, digamos, según las estadísticas que se manejan al día de hoy, están dentro de los dos países de los 10 países con mayor muerte por millón de habitantes. Tanto Argentina como Brasil. Entonces, a lo que voy es, ¿no crees que, evidentemente se manejó mal acá en Argentina, pero no crees que pudo haber una especie de una cuarentena mejor organizada, más efectiva, para no destruir la actividad económica y al mismo tiempo también que la gente no se contagie? Digo, poner todo en la responsabilidad individual, a veces, digamos, en algunos casos excepcionales puede ser peligroso. Mira, yo te lo divido en partes a la respuesta. O sea, primero, es incorrecto que en Brasil hubo apertura, porque yo te lo puedo decir, me fui a grabar una entrevista en marzo, me agarró la cuarentena ahí y hasta junio estuve encerrado, como vos habrás estado encerrado en la Argentina, hasta que pude volver, no podías poner un pie en la calle, que tenías a toda la policía desplegada. Eso era en Curitiba, pero también era en Río de Janeiro, también era en Sao Paulo y también era en el 90% del país. Con lo cual, al igual que Trump, Bolsonaro se limitó a hacer bellas declamaciones de libertad y después la situación era virtualmente idéntica en Nueva York y en Río de Janeiro que en Buenos Aires o en Madrid. Si querés un ejemplo de quienes actuaron distinto, es Suecia, y hasta el día de hoy siguen teniendo tasas de mortalidad menores a la Argentina. Pero ahí llegamos a otro punto. El punto ¿es legítimo hacer una cuarentena? Primero ¿es lógico? Segundo punto de la respuesta. ¿Es lógico hacer una cuarentena para sanos? Bueno, decía Thomas Paine que la fuerza de la verdad es tan irresistible que solo necesita libertad para mostrarse. Vos te preguntaste por qué en todas las redes sociales censuran unívocamente no cualquier cosa que se diga sobre las vacunas, que hay mucho delirio, etc. Censuran unánime y unívocamente todos los discursos médicos de profesionales rigurosos exponiendo papers que refutan estas políticas. O sea, ¿por qué nos proponen un solo modelo de política sanitaria? ¿Por qué no se le permite hablar, ejemplo concreto? Porque hay muchos que venden lavandina y delirantes por el estilo, que quieren su cuota de fama, pero hablemos de gente de prestigio. Mario Borini, durante años titular de la Cátedra de Salud Pública en la Universidad de Buenos Aires. Doble especialidad médica, médico epidemiólogo y sanitarista. A este caballero, que auditó durante años las cuentas del PAMI, respetado inmensamente por todos los colegas, etc., por poco que lo amenazaron con quitarle la matrícula por recordarnos, él que es un experto en la materia, que nunca en la historia de la medicina hubo un confinamiento para sanos. Nunca. Ni en las etapas de mayor ignorancia primitiva, frente a las pestes o a la gripe española, nunca se encerró a los sanos, porque no tiene resultados positivos encerrar a los sanos, lo cual estamos viendo. Ahora de repente la culpa de que se siga muriendo gente en masa es de los antivacunas, que son el nuevo chivo expiatorio. Ahora, ni Borini, ni el que suscribe, con la debida diferencia en que él es una autoridad médica y yo un periodista, estamos en contra de la vacuna contra la rabia, de la vacuna contra la viruela, por favor, o sea, sería totalmente absurdo posicionarnos en contra de aquellas vacunas que han demostrado una elevada efectividad,
que han demostrado, que han progresado en su seguridad, porque en las primeras etapas todas fueron riesgosas. Por ejemplo, la de la polio dejó paralizadas a 40.000 personas. Bueno, ahora lo que se está discutiendo es si encerrar sanos, lo cual a la vista está que es un fracaso, y si es correcto difundir e incluso imponer el uso de inyecciones que no han cumplido con las 5 fases de bioseguridad que se cumplían para todas las demás. Por estas objeciones concretas, fundamentadas con estudios de Lancet, Nature, de las principales revistas científicas del mundo, hablando con Borini, exponiendo los puntos de vista de Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina, descubridor del VIH, de Pablo Goldschmidt, virólogo argentino en Mónaco, de eminencias profesionales, del vacunólogo Eduardo Maturano, que él es de izquierda, o sea, ninguna de estas personas coincide ideológicamente conmigo. Yo los entrevisté por sus conocimientos y aptitudes profesionales. Bueno, vos planteás todo esto y ¿qué tenés? Una sarta de videos borrados, sanciones, amenazas legales, extorsiones, a ellos les quieren arruinar la carrera. Te pongo otro ejemplo, alguien que ni siquiera discutió esto, Conrado Stoll. ¿Lo conoces al neurólogo Conrado Stoll? No. Que le gusta mucho. Bueno, a los medios les gusta mucho llevarlo de aquí para allá, se formó en Estados Unidos, es argentino. Conrado Stoll publicó en la revista Noticias una nota sólidamente respaldada que te dice que la segunda causa de muerte hoy en el mundo es por errores médicos, después del infarto y sobre el cáncer. ¿Sabes qué pasó con Conrado Stoll, presidente honorario de asociaciones, doctor honoris causa de universidades? Lo amaban en la comunidad médica. Al día siguiente, la Asociación de Diabetólogos, la Asociación de Cardiólogos, el Colegio Médico de Buenos Aires, toda la corporación médica salió a devorarlo, a decir que era una exageración, de no sé qué, que era un insulto profesional, a basurearlo, a quemarlo públicamente, a escracharlo en las redes, a decir que no lo inviten literalmente más a hablar. O sea, hay un espíritu de cuerpo ahí, cuando vos le das el poder absoluto a los médicos y un prestigio por encima de lo que realmente ha logrado la medicina, que es mucho, pero también llena de errores. Bueno, tenés un espíritu corporativo que rechaza la voz disidente por más que sea la correcta, y yo te quiero recordar que el consenso científico en algún momento dijo que la Tierra era plana y giraba alrededor del Sol, y prendieron fuego gente por decir que no, y prendieron fuego a los que tenían razón, a Giordano Bruno, encarcelaron a Galileo. Entonces también hubo un consenso científico en que había gente que no podía tomar decisiones por sí mismas y respaldaban la esclavitud. E incluso decían que los esclavos que querían escapar eran drapetómanos, o sea, tenían una enfermedad mental por no asumir su condición de esclavos. Y también tenías el consenso científico, al igual de que hubo consenso científico terraplanista, lo cual ahora nos parece absurdo. Y hubo consenso científico en favor precisamente de la esclavitud, hubo consenso científico en favor de que el cigarrillo era excelente para la salud y lo publicitaban los médicos hasta entrada a la década del 60. El espíritu de la ciencia, estimado David, es la revisión crítica, es la negación de las verdades absolutas e inalterables, y es, como planteaba el epistemólogo Karl Popper, que todas las hipótesis tienen que ser falseables. Y ahora tenés un problema, mirá que esto es interesante, no quiero aburrirte, vos parame en cualquier momento, si te parece que me voy a poner. Está muy interesante. Hay un concepto clave que se llama Big Science. Big Science es un concepto que dice, si vos tenés que hacer estudios que requieren una gran financiación, y esa financiación solo te la pueden dar grandes corporaciones que hacen negocios con ello, o los estados, que obviamente van a manipular todo políticamente, tenés una enorme barrera de acceso para quien quiera revisar tu investigación, porque si no puede adquirir independientemente el capital para revisarla, tu investigación no es revisable, por lo tanto su valor científico empieza a caer. Y es lo que pasa con todo lo que estamos viendo hoy, donde hay un enorme negocio político y económico detrás de estas políticas sanitarias. Que, a ver, no es mi idea que son políticas verdaderamente genocidas. La propia ONU, la misma ONU, que ordenó a los Estados miembros seguir estas disposiciones contra todo lo que habían dicho en el pasado, hoy te dice que han muerto 300.000 personas de hambre por día desde que empezó todo esto. Entonces, sus políticas han generado una masacre de pobres, literalmente,
que no se veía hace décadas. Y además vos te pones a investigar, porque sabés bien, por eso recomendás mi canal, sabés bien que yo trabajo desde el periodismo riguroso, no desde los blogs donde dicen cualquier cosa y yo copio y pego. El ex director mundial del programa de medicamentos de la OMS, el doctor colombiano Germán Velázquez, hace 10 años viene denunciando que la financiación de fundaciones, como la de Bill Gates y otras más, está condicionando los estatutos, está condicionando el procedimiento. Él habla mucho de esto que también habló Stoll, de cómo los medicamentos mal administrados pueden matar, y ahí hay un negocio de los médicos, de los visitadores médicos, que directamente al médico al que cualquiera va, le están pagando una comisión para que te sugiera tal marca en lugar de otra, y depende del criterio ético de cada uno, si se fija que es lo mejor para vos o su bolsillo. Bueno, Velázquez dijo, yo como director mundial del Programa Mundial de Medicamentos de las Naciones Unidas, denuncio esto y terminó viviendo con guardaespaldas en paradero desconocido, y recién el año pasado se volvió a atrever a hablar de nuevo porque lo amenazaron de muerte. Publicó algo que se llama el Libro Rojo de los Medicamentos, explicando cómo lo fueron obligando y presionando a cambiar reglamentos en defensa de la gente para favorecer laboratorios farmacéuticos y fundaciones que financian a estos burócratas. Entonces, ese es el gran peligro del gobierno, y más todavía cuando tenés una suerte de gobierno global, como es la ONU, que tener la capacidad de obligar a la gente a hacer lo que no quiere, incluso contra sus intereses, puede resultar extraordinariamente útil para cualquiera que tenga un plan siniestro de cualquier tipo, más no sea ganar dinero matando gente. Entonces, yo creo que buena parte de lo que vemos es esto. No estoy con quienes niegan la existencia del bicho, nunca lo estuve. Obviamente a quien le afecta a las poblaciones de riesgo, habría que haber centrado los recursos públicos ahí. Como lo dijo Borini, la política más sensata era agarrar todos los recursos que tenía y volcarlos en las personas mayores, en las personas con afecciones respiratorias. Y no se hizo. Y por eso estamos como estamos. Claro. Y los pocos países que lo hicieron, como Suecia, tuvieron comparativamente resultados parecidos o incluso mejores que los países de los encierros, y sin embargo la prensa te bombardea. Mirá Suecia, mirá, crece la tasa en Suecia, más muertos en Suecia. Yo no entiendo por qué no está la prensa mundial hablando del fracaso argentino, porque Argentina tuvo la cuarentena más larga y está entre los peores países, como vos bien indicaste, según sus propios datos. Así que bueno, ese es básicamente mi planteo contra estas políticas. Yo creo que esconden un rediseño del modelo político y social bastante nocivo para nuestras libertades, y ahora se vienen también con el catastrofismo ecologista y que el mundo se acaba si no cambiamos nuestros hábitos, etc. Bueno, en relación a todo lo que dijiste, ¿qué sabes del origen del COVID? ¿Qué has podido investigar sobre eso? ¿Cómo mucho se ha dicho de esto, de que, bueno, primero vino de una mutación del cerdo, y después se dijo, Trump siempre insistió en que había salido de un laboratorio, y después esa teoría empezó ya a ser no una teoría, sino algunos hechos que en conjunto más o menos daban algunas indicaciones de que pudo haber sido así. ¿Qué sabes vos de dónde? Creo que no hay mejor persona para responder de dónde salió el COVID que vos. Es que realmente no hay una respuesta definitiva sobre el tema, porque el gobierno de China hizo todo lo posible para oscurecer la cuestión, pero yo te voy a decir algo, porque hay que ser imparcial, y esa es la ventaja que te da no tener ninguna afiliación política en este oficio. A ver, nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo Fauci, el famoso médico, el Pedro Khan de Estados Unidos, otro que Trump podría haber hecho lo posible para removerlo de su puesto y no lo hizo, o sea, ya otra vez te fijas como un político habla mucho de antisistemismo pero hace otra cosa. Fauci financiaba las investigaciones sobre COVID de la China Zheng Li. Vos acordate que el COVID existe, el SARS, desde el 2002. Bueno, las investigaciones de Zheng Li, que ahora se supone que es la gran voz autorizada mundial, que estuvo trabajando en el laboratorio donde ahora los reportes de inteligencia señalan que se habría fugado el COVID, el laboratorio de Wuhan, la financiaba el Departamento de Estado norteamericano. O sea, ahí ves una complicidad entre Estados Unidos y China, que no es, como te lo cuenta Trump, unilateralmente China.
El problema es que vos no podés ahondar mucho más en esa relación de fondos que en el punto concreto de que surgió en Wuhan y que hubo un enorme escepticismo de China que no te permitió entrar ni a la prensa, ni a auditores profesionales, y una cobertura de la OMS, que vos tenés en cuenta que sus dos principales financistas son China y la Fundación Gates, la ideóloga del encierro y de estas políticas sanitarias. Entonces, la OMS tendría que haber ido desde el día 1 a auditar, que hasta tiene un cuerpo de especialistas, y no lo hizo. Y al día de hoy, si se cumplieran las leyes internacionales que están de cartón pintado, podría llevar al gobierno chino a juicio de escala internacional, lo cual terminaría también salpicando a Fauci, y no lo hace. Pero bueno, el punto es, también hay cuestiones, digamos, de la actual estructura molecular que están patentadas. Nada de esto lo puedes hablar en YouTube, porque ya solamente lo hablas, la red neuronal te escucha y te borra. O sea, la gran paradoja es que nosotros ahora dependemos de estos medios digitales, pero nos pegan con el látigo peor que los viejos medios tradicionales. Bueno, vos tenés patentado en el Instituto Pilbright, que es un instituto biotecnológico británico, en favor del Instituto Pilbright, financiado también por Gates y otros donantes de laboratorios farmacéuticos, tenés patentada la cepa más parecida al COVID actual. En el año 2015 tenés patentada la cepa y tenías el trabajo sobre cómo inmunizarla, que es la base sobre la cual AstraZeneca inmediatamente se puso a desarrollar la vacuna a los 2 días de que estalló el brote del COVID-19 en Wuhan. En fin, lo que quiero decir es, obviamente que hay gato encerrado en toda esta cuestión, pero no podés sentenciar con absoluta certeza, lo crearon en un laboratorio chino, podés decir, bueno, hay indicios de que, y tendrías la razón, porque hoy los reportes de inteligencia son esos, y el propio Biden, luego de renegarlo en campaña, ha tenido que admitir que sí, que la inteligencia estadounidense investiga el laboratorio de Wuhan como la posible, digamos, el posible punto de partida del virus. Aún si hubiera sido espontáneo, David, aún si hubiera sido espontáneo, que puede ser, o sea, también existe esa posibilidad, las políticas de encierro no lo fueron. Que cambien los estatutos para definir pandemia, lo hicieron el año pasado, hace 2 años, en el 19. No fue casualidad. Tampoco fue casualidad. O sea, que cambien todo el procedimiento ante este tipo de epidemias, no es casualidad. O sea, obviamente que hicieron un enorme negocio, ya sea espontáneo o artificial el origen del bicho. Claro. Sin embargo, no se pudieron haber anticipado pensándolo, digamos, desde, mirándolo con buenos ojos al decir de cambiaron los estatutos porque era probable que, dado determinadas industrias, se pudo, digamos, haber originado el virus, suponiendo que se haya originado desde un virus del cerdo, ¿no? Poniendo esa hipótesis. ¿No se pudieron adelantar? Lo que podría ser la hipótesis más espontánea sería, ellos empezaron a cambiar el marco de políticas para implementar porque sabían que encerrar a todo el mundo podía ser mejor negocio que seguir manejando las viejas técnicas, aunque eran más eficientes. Entonces, un día llegó el bicho espontáneamente y ya estaban preparados para hacer una carnicería con la gente, pero ganar plata con eso. Eso se podría decir también. Pero lo que es muy difícil de sostener a estas alturas, y por eso usan la censura para blindar el discurso oficial, es que el encierro masivo para sanos es lo médicamente razonable y que estas inyecciones son tan seguras como las que conocemos. Ninguna de las dos cosas es una verdad científica. Ambas cosas son afirmaciones políticas defendidas a través de la censura porque no quieren permitir que se escuchen argumentos científicos y que se realicen trabajos rigurosos que contesten a sus tesis. Quieren que sea el dogma, la verdad absoluta, tipo Inquisición. Ten en cuenta otra cosa que lo hace particularmente 40 días antes del brote en Wuhan, se reúnen la Fundación Bill y Melinda Gates, el Foro Económico Mundial, que es más importante. O sea, la gente, viste, se centra en el apellido, en la cara, es normal, ¿no? Gates, Soros, etc. Pero el Foro Económico Mundial es mucho más importante porque significa la asociación de los principales países y las principales empresas del mundo. Y la Universidad Johns Hopkins, 40 días antes del brote en China, realizan el famoso evento 201, que podés ir a ver, ahí está su página colgada para quien la quiera ver,
Y es un simulacro de pandemia de coronavirus. O sea, ni siquiera es un simulacro de pandemia. Punto. Es un simulacro de pandemia de coronavirus 40 días antes de que haya pandemia de coronavirus. Entonces ya te tenés que preguntar, si tenían tanto conocimiento sobre el tema, ¿por qué no alertaron a todo el mundo antes de que ocurra? Si vamos a creer que son buenos. Porque 40 días antes fue literal, 19-20 de octubre, frente a los primeros días de diciembre cuando surgió el brote en Wuhan. Así que bueno, básicamente eso es lo que, a líneas generales, lo que se puede afirmar desde lo periodístico y con fuentes contrastables, por quien quiera. Para cerrar el tema del COVID, que es muy interesante, pero para que tenga un poco de dinamismo y la gente no se aburra por las dudas, ¿viste? Sin embargo, tengo una duda que es, han salido algunos informes de algunas organizaciones médicas sobre que la inoculación de las vacunas, en líneas generales, tiene mucho, el riesgo de mortalidad por algún efecto secundario de la vacuna es muchísimo menor que si te llega a agarrar COVID. Han salido algunos informes de algunas organizaciones. ¿Cómo lo ves? Porque hay algunos informes que escucho yo. Lo primero que tendrías que hacer con esos estudios es seguir la ruta del financiamiento de los estudios, porque vos te fijás y los mismos, cuando vos levantás los papers de Nature, de Lancet, etcétera, que te dicen lo contrario, ahora recibís la carga de la censura, los medios no lo levantan, entonces vos siempre estás mostrando una parte de los datos. O sea, el gran problema de la realidad es que es el universo, como dice el gran Antonio Escotado, del infinito por menor. O sea, vos cuando te pones a estudiar algo de la realidad, como pueden ser las vacunas, el mundo químico, físico, los virus, etc., cada vez podés ahondar un poquito más, podés ir un poquito más allá, y por eso permanentemente la ciencia cambia. Acá lo que vos tenés es que te ponen una barrera de entrada para lo que se va a difundir públicamente, y te difunden solamente los estudios que van en una dirección. Ahora, lo que yo te quiero decir es, yo no creo que las vacunas maten a cualquiera que estas vacunas maten a cualquiera que se las ponga. Obviamente que los riesgos son menores que los riesgos son bajos. Todos los medicamentos tienen riesgos bajos, pero el punto es, si vos comparás estas vacunas con las de la influenza y la de la influenza, con todas las demás, tienen muchísimo más riesgos. Y riesgos gravísimos, que son mielitis transversa, parálisis cerebral, medular, o sea, muchas reacciones alérgicas graves y coágulos, que es altísima la tasa de coágulos frente a cualquier otra vacuna de cualquier tipo. Pero eso tiene una explicación lógica. No es que siempre van a ser así, tampoco es que nos quieren matar con las vacunas. El punto es, te están vendiendo algo en donde no invirtieron lo suficiente de tiempo y de dinero para reducir los efectos secundarios. Ese es el punto. No es que hay un plan siniestro para matar a la gente con vacunas. Claro. Ya la mataste de hambre con el encierro y eso benefició a ciertos vendedores de tecnología, entre otras cosas. Pero no es que te quieren matar con las vacunas. El punto es que te están vendiendo, imponiendo algo que no es del todo seguro, que no cumplió con los estándares que la propia OMS plantea que tiene que cumplir para salir al mercado. Eso es todo. Perfecto. Y eso no te lo saben contestar ni refutar. Objetivamente tienen mucho más riesgos estas vacunas que las vacunas de toda la vida, de la viruela, de la rabia, del tétanos, largo, etcétera. ¿Te vacunaste, Nicolás? No. No. Está bien. Saliendo del tema del COVID, que interesantísimo. Ahora, una última cosa, y si me raspo en la calle, me voy a dar de cabeza el refuerzo de la antitetánica. O sea, por eso no me vacuné con las del anti-COVID. Con cualquier otra no tengo problema. Mientras sea mi decisión, no tengo ningún problema. Claro, está clarísimo. Para quienes no lo conocen, Nicolás, él tiene una visión fuera del mainstream de liberal o libertario de lo que actualmente se conoce. Criticó muy fuertemente a Cavallo, Spert, Milei, duras críticas realmente. Sin embargo, sacándolo de esa lista, de esa breve lista, Cavallo, porque ya es, yo creo que hay una diferencia entre Spert y Milei y Cavallo. ¿Qué
¿qué le criticás sobre todo a Spert y a Milei? Y no son dos preguntas, y no consideras que, sin embargo, a pesar de que tengas diferencias, puede en algunos aspectos coincidir con vos. A ver, esas dos preguntas. Seguramente parte de lo que dicen, mucho más todavía de lo que decían antes de ser políticos, pero de lo que todavía dicen, muchas de esas cosas yo puedo suscribir a ellas. El punto es la honestidad de si la están llevando a cabo genuinamente, si pueden, si quieren y qué está pasando en el camino. Entonces, te lo hago muy breve, pero en hechos concretos, porque esto no es una cuestión personal, no tengo nada en contra de Milei, yo con Spert almorcé cuando era más joven, o sea, no es que lo veo y me genera una... No, esto es una cosa concreta de hechos y datos. Caballo, 3 datos. Fue el ministro que protagonizó la mayor suba de impuestos de la historia argentina. Pasó el IVA del 18 al 21%. Iba a ser por 3 meses, él mismo lo ratificó para siempre. Y así quedó, el resto lo heredó, o sea, los sucesivos ministros posteriores. Ya con eso tenés, desde la óptica liberal clásica, básica, el peor robo que le puede hacer la gente a través de impuestos, que es el IVA que va directo a los pobres. Sí. O sea, el indigente que tiene que pagar por el kilo de pan. Subió la deuda, el gasto público, etc. Y en el 2001, como ministro de la Rúa, directamente asaltó los ahorros de la gente. O sea, decís, ¿cómo puede ser que Milei y Spert digan que este tipo fue el mejor ministro de Economía de la historia? Hermano, son cosas graves. Spert no lo dice, Milei sí. Creo que Spert no lo dice igual. Fíjate que Spert, siendo que él muy acertadamente lo criticaba en el 2001, porque Spert lo criticaba en el 2001, vos buscás a Spert, mejor ministro de Economía, Caballo, hace poco dijo que, pese a todo, para él Caballo es el mejor ministro de Economía. Cosa que me sorprendió mucho, porque de hecho Spert era prestigioso, tenía una seriedad como economista por haber sido uno de los pocos que alertó sobre el 1 a 1 y que terminó en el corralito. Y que Caballo te dice, no, yo no fui, mentira, vos sí fuiste. O sea, la gente si quería sacar más de los $100 no podía porque se lo robaste. O sea, Duhalde lo terminó de oficializar, pero vos fuiste el que dio el puntapié. Cerramos con Caballo, de quien por cierto fue el que llevó a Alberto Fernández a su único cargo electivo. Acordate de esto. La lista de Caballo jefe de gobierno fue la que llevó a Alberto a su puesto como legislador porteño. Antes de ser presidente, nunca había llegado a nada por los votos, salvo con Caballo. Nombraste la suba del IVA, el corralito, y eran un tercer hecho, ¿no decías de Caballo? Para cerrarlo, digo. El tercer hecho de Caballo, bueno, ya con eso tenés bastante, sí. Pero cuando él era presidente del Banco Central, en la dictadura militar, fue ideólogo, no lo ejecutó, fue ideólogo, porque esto lo cuenta claramente Melconian, que fue el que firmó el decreto, de la estatización de deuda privada. Empresas como la de Sogma de la familia Macri, que vos hace poco hablaste de eso, yo vi el otro día cuando me escribiste, me pareció un buen informe, de Calcaterra y tal. O sea, vienen hace décadas robando con el Estado, la familia Macri, y uno de los peores robos que hicieron fue que el Estado obligó a los argentinos a pagar sus deudas y las de otras empresas. Bueno, eso fue una idea de Caballo, que él se retira justamente con la derrota de Malvinas y la pérdida de popularidad del gobierno militar, se va a Estados Unidos, pero la termina ejecutando un funcionario que nombró él, que era Carlos Melconian, que tenía 26 años, que tenía la edad que yo tengo ahora. Así que bueno, ya tenés 3 hitos radicalmente antiliberales desde cualquier perspectiva, incluso desde la más moderada. Saltemos a Spert. Spert era un economista serio, al cual yo no le objeté nada antes de que se meta política, ni tenía ninguna riña personal con él, ni nada por el estilo, pero él se mete muy mal ya, o sea, de entrada diciendo hay que meterse en el barro y no me cuestionen con quién me saco fotos y no me cuestionen con quién... O sea, ya de entrada era como una declaración de, para mí hacer política es dejar los principios en la puerta. Y lo llevó a cabo hasta las últimas consecuencias. ¿Te acordás cuando le balean la camioneta? Sí. Famoso episodio. Yo fui el primero que salí y dije, el tiempo me dio la razón y nadie lo puede discutir. Esa camioneta fue muy fácil, o sea, vi la camioneta, la patente, busqué la patente, lo rastré. Esa camioneta es del entorno de Fred Machado,
a quien Esper le agradece viajes, todo eso en 2019. ¿Quién es Fred Machado? Vos buscabas en 2019, por encima, o sea, no es una investigación muy esforzada, fue muy fácil para mí, y podría haberlo sido para cualquiera que quiera saber la verdad. Fred Machado ponías ahí, ponés ahora los mismos resultados: narcotráfico, ruta del dinero K, terrible causa judicial abierta en España. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo estoy en contra de la prohibición de las drogas, pero el problema del narco es que el narco existe por la prohibición. El narco encuentra su negocio en la prohibición, que sube los precios. El narco vive de la política que gerencia la droga, sea Aníbal Fernández o quien sea, o sea, la política gerencia la droga, siempre, para eso la prohibieron. Entonces, el narco está relacionado con la política, no tiene reparos en matar gente, ya sea su competencia o gente inocente, secuestrar, extorsionar. Entonces, mi problema con el narco no es que vendan droga, mi problema es todo lo demás. Bueno, y Fred Machado es exactamente eso. Te ayuda a lavar plata robada a los argentinos al kirchnerismo. Te mata, o sea, es la gente que manda a matar o secuestra a quien lo complica y financia políticos. Fíjate qué ironía, Esper, financiado, apoyado literalmente por este narco, que lo dije y lo reafirmo, y tiene que dar explicaciones en el juzgado criminal y correccional número 8, él, Rosales y Milei por encubrirlo, que no estaba en esa campaña, pero lo defendió ahora, y dio a entender que sabía al respecto. Están los tres en una causa judicial en el juzgado criminal y correccional número 8. Comento, porque no se quedó nada más en palabras. Bueno, salió a decir que había que crear la DEA argentina, o sea, un chiste. El mismo experto que a mí me decía que hay que legalizar, se puso el traje de político arriba del avión de un narco y empezó a decir que hay que prohibir. Parece un mal chiste. Bueno, lo mismo, en esa campaña dijo que había que invadir militarmente Venezuela con Bolsonaro. Unos delirios, que había que tomar más deuda del fondo para financiar los programas de ajuste. Sí, pero pará, exactamente es lo que está haciendo Macri y lo que vos le criticás con toda razón. O sea, que está tomando deuda para financiar el ajuste, y la deuda son impuestos futuros. Entonces, toda la campaña de Esper tiene un asesinato de lo que siempre dijo Esper, literalmente, y teñido de corrupción. Después ya tenés los casos, bueno, se habló mucho del dinero que le inyectaron del peronismo. Él no sabe explicar sus actos de campaña, también está en la justicia, el acto de Ferro. En suma, su enriquecimiento personal, David, se habla poco de esto, porque es una candidatura, la de Esper, que le conviene mucho a este gobierno, pero el patrimonio de Esper aumentó exponencialmente desde que se metió en esa campaña, donde sacó un miserable 2%, y él no sabe explicar ese patrimonio. Trató de hablar de una herencia paterna, etcétera, y ni siquiera lo adjudicaron como heredero en la sucesión cuando lo declaró, razón por la cual tiene otro problema judicial. Todo eso congelado por los jueces kirchneristas. Y yo no soy macrista, está en el temario que hablemos de Pegasus y de Bullrich, bueno, ya lo van a ver. O sea, estoy hablando con la verdad. Entonces ya tenés a alguien que partió muy mal, sin siquiera llegar a un cargo de poder, y esto ya lo vi. O sea, yo estuve en el primer partido liberal libertario de la Argentina, y fue mi forma de darme cuenta que la política no iba a ningún lado y que te corrompen antes de que llegues. Vos ya llegás corrupto, y cuando llegás no podés hacer nada en contra de los intereses de la casta. Otro ejemplo ya es Milei. Bueno, pero Milei, si querés, da para un poco más. Voy a tratar de ser breve. Pero Milei también es una sucesión de contradicciones que se explican con plata. Porque el problema no es para quién trabajó Milei en el pasado. El problema es qué hace, qué dice en beneficio de esa gente que le paga el sueldo, le pagó el sueldo. Pero vos te fijás la trayectoria de Milei, que trata de ser como el Mesías, la encarnación del liberalismo, y está plagado de contradicciones, lo cual te digo, no le estoy haciendo la cruz por no estar de acuerdo conmigo. Una cuestión de honestidad elemental. Su primer trabajo es con los Bussi, genocidas de la dictadura militar tucumana, Bussi. ¿Cuándo lo contratan a él? En democracia, sí, pero a ver, en ese momento, cuando lo contrata, Antonio Bussi pudo ser gobernador de Tucumán democráticamente, y recordá que los liberales, incluido Milei, siempre se han pronunciado en contra. O sea, si muchos votan a un criminal, no deja de ser criminal. Ese es un punto que hay que tener en cuenta. Bussi estaba condenado entre otras cosas por haber asesinado
con su propio puño y su pistola a un adolescente de 16 años enfrente de sus subordinados para sembrar miedo. Bussi estaba condenado y fue indultado por Menem. Bueno, en esas condiciones, un el primer comentario. trabajo de Milei es como un político con manos manchadas de sangre. Ahí Sí. tengo un comentario. Él lo explicó, eso no es un tema menor, y él dice, y según lo que trascendió, es que él fue como asesor de un económico de un congreso que dio. O eso fue lo que trascendió, digo. ¿No fue él dar como una charla a Bussi, por ejemplo? No. Lo que él fue el asesor pagado con impuestos, oficial, o sea, un empleado del Congreso, de los mismos que hoy se quejan de que hay miles y no sirven para nada, del bloque Fuerza Republicana del Bussi, o sea, literalmente, o sea, el bloque del partido de Bussi, que como te digo, un tipo que literalmente mató a un adolescente, entre muchos otros inocentes, secuestró gente para quedarse con sus negocios, que no eran terroristas, y los hizo pasar por terroristas, y la plata la puso en una cuenta en Suiza. Por todos esos delitos, Bussi estaba condenado cuando Milei aceptó trabajar para el bloque legislativo de Bussi en los 90. Y si no estaba preso era por el indulto de Menem, que te acordás que fue un doble indulto a represores y a terroristas. O sea, a todo el mal en conjunto. Ok, a partir de ahí, bueno, eso ya está. Milei cambió, evolucionó, se olvidó. Perfecto. Entra a trabajar en Corporación América. Y Corporación América, que le paga un sueldo hasta hoy, hace 3 años Milei no ejerce sus funciones y le pagan el sueldo igual. Tenedlo en cuenta. Lo podés corroborar con cualquier fuente de Corporación América. Es la empresa de Eduardo Urnequian. Eduardo Urnequian, Lázaro Báez del menemismo, hace una colosal fortuna construyendo rutas sobrefacturadas que nunca termina, igual que Lázaro Báez. Esa fortuna la multiplica cuando le entregan la concesión de Canal 2 y lo hace América TV. ¿A quién se lo termina vendiendo? Parte, porque sigue siendo accionista. A Billy Manzano, ministro de Menem. O sea, todo es política, Estado, corrupción. Todo. En ese negocio de Urnequian, todo. Luego, ¿en qué se convierte Urnequian? Y esto Milei me lo trató de contestar con una respuesta técnica, y la gente le dijo, estás derrapando, incluso sus seguidores, que no me quieren mucho. Es el monopolista de los aeropuertos, Urnequian. Tiene Aeropuerto 2000, por eso está en fotos sonriendo con Macri, sonriendo con Cristina. Él financió las campañas de todos, de Macri y de Cristina. Financia a su manera Milei hace años, porque Milei no va al trabajo y él le sigue pagando el sueldo. Literal, salgan a desmentirme si esto no es así. Y bueno, ¿quién era el jefe, por ejemplo, ahí de Milei? Para que te des cuenta que es todo mafia estatal y empresauria. El jefe de Milei sigue siendo oficialmente, lo vas a ver en C5N, diciendo lo mucho que se quieren, y a Milei diciendo lo mucho que lo respeta, Rafael Bielsa. O sea, dentro de la empresa de Urnequian, el jefe de Milei es el ex canciller de Néstor Kirchner, terrorista, montonero, asesino, Rafael Bielsa, que este año reivindicó una carta donde ensalzan los crímenes de montoneros. De Rafael Bielsa, te invito a que lo busques, David, cualquiera que nos escuche, Milei dice, un socialista ilustrado, un hombre decente con el cual se puede hablar porque le paga el sueldo todos los meses. ¿Ok? O sea, cualquiera que no esté de acuerdo con Milei es un hijo de puta, lo insulta en 10 idiomas, salvo que sea su jefe. ¿Ok? Bueno, ¿sabes quién es el compañero en el directorio de Milei? Porque esa empresa no tiene, o sea, es una empresa, lo más lejos de Urnequian es el término empresa privada, es literalmente una corporación paraestatal. ¿Sabes quién es el compañero de Milei en directorio? Pablo Galíndez, el único hermano de Alberto Fernández. ¿Vos nunca te preguntaste por qué Milei conocía a Alberto Fernández? ¿Vos te fijaste el tuit donde Milei le dice gracias, profe, a Alberto Fernández? Que Alberto Fernández pone, esto antes de ser presidente, comenta algo del gobierno de Macri y Milei le pone gracias, y dice Milei tiene razón y bla bla, y Milei le pone gracias, profe. Y en la tele le preguntan a Milei, cuando ya Fernández gana las elecciones, ¿usted lo conoce a Fernández? Sí, sí, un hombre muy sensato y razonable. ¿De dónde crees que lo conocía Milei a Fernández? De la corporación de Urnequian. ¿Por qué?
porque Urnequian, Sigman y otros atorrantes fueron los financistas de las campañas donde recaudaba Alberto Fernández. La campaña de la efedrina del 2007, todos hablan de Aníbal, pero ¿quién la financió? O sea, ¿quién dirigía la recaudación? Alberto, que era jefe de gabinete. ¿Y quiénes aportaron en esa campaña? Los dos primeros, Sigman y Urnequian. O sea, Milei viene del palo de un monopolio paraestatal. Sí, está bien, es su laburo. O sea, ponele que le defendemos hasta eso. Tiene que trabajar, es muy difícil. ¿Por qué decís que Urnequian es un héroe? Él literalmente dice, Urnequian es un ejemplo de empresario, de libre mercado, lo dijo en la mesa de Mirta, lo dice en la mesa de cualquiera que le pregunte. Decís, no, loco, mínimamente callate la boca. Urnequian es un mafioso, vos lo sabés, y esto te lo digo porque hay pruebas de ello. Los negocios de Urnequian fuera del país son todavía peores. Él tiene un colegio en Armenia, porque es descendiente de armenios, y en ese colegio podés verlo en videos enseñando, o sea, cómo los chicos les enseñan a armar rifles en un colegio secundario de Armenia. ¿Por qué? Porque Urnequian también hace negocios con la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Hicimos un informe al respecto que se llama El dueño de Milei. Bueno, decís, Milei, vos sabés incluso que este tipo hace negocios con la guerra, que vive del Estado, que tu jefe es un exterrorista que fue canciller de Néstor Kirchner, y tu compañero de trabajo es el hermano del presidente, y vos eras amigo del presidente, y me venís a hablar de la casta. Bueno, y así, fíjate ahora con Macri, ¿cuál es el gran activo político real de Milei? Que es un tercer partido negociable que se ofrece al mejor postor. Si Massa sigue actualizado en la mensualidad, vamos con el peronismo. Y si me hace una mejor oferta el ala dura de Cambiemos, vamos con el ala dura de Cambiemos. Pese a que antes de ayer dijera que Macri era una basura socialista, ahora Macri es una buena persona rodeada de que mal asesorada. Vamos, o sea, somos gente seria, este tipo está cambiando de discurso cada 5 minutos porque ya se lo devoró el sistema antes de llegar al poder. Si me equivoco, David, registra hoy, ¿qué día es? Hoy es 9 de noviembre, 23:12. Si yo me equivoco, y dentro de 10 años, Milei logró bajar impuestos, mira, lo único de bajar impuestos, reducir la intervención del Estado en la vida de la gente de alguna manera clara, contundente, no te digo gigante, un poquito, yo te digo, bueno, mira, me equivoqué, pero lo que veo hasta ahora es que se repite el patrón de todos los partidos liberales. Usurpan nuestras banderas, hablan palabras muy bonitas con las cuales estamos de acuerdo en muchas cosas, pero se rodean de mafiosos, reciben plata de mafiosos y se vuelven mafiosos, como todos los estatistas. A las pruebas me remito, qué sé yo. Están todos ahí, todos tienen que dar explicaciones por dinero que no saben de dónde sale. Se reúnen en las oficinas de Marco Lavagna, porque Ramiro Marra es muy amigo de los Lavagna. Las oficinas de Marco Lavagna son las oficinas del INDEC. O sea, imagínate las fotos de experta en la oficina del INDEC. O sea, literalmente, los economistas que se pasaron toda la vida hablando contra los controles de precios y las estadísticas truchadas de inflación, ¿qué van a hacer hablar con el organismo oficial gubernamental que se dedica a mentir los precios y las estadísticas? O sea, literalmente hay muchas cosas que Perla se explica con hay que meterse en el barro, y lo que sucede es que la gente, los chicos de buenas intenciones, los hombres maduros, cansados del peronismo, del macrismo, que dicen, bueno, voy a apostar mi esperanza, voy a defender esta opción, están siendo una vez más estafados porque lo que estás haciendo es garantizarle a esta gente negocios políticos, sueldos políticos y negocios por abajo de la mesa, corruptelas, fama, poder, custodios, asesores, choferes, y lo pagas con la tuya y ellos te hablan en nombre de la libertad y son iguales que los demás. Esa es mi crítica sobre Spert, sobre Milei y sobre los partidos liberales. Sumo un dato de Bielsa. No sabía que había sido montonero Bielsa, pero sumo otro dato más que escribió con Pablo Peretti el nefasto libro de Lofer, donde, bueno, extrapola un concepto que en realidad viene de Estados Unidos, del ex, si no me equivoco, capitán de Fuerza Aérea de Charles Dunlap Jr.,
que lo extrapola y bueno, con eso quiere justificar todos los hechos de corrupción del kirchnerismo. Aparte que es un concepto unidireccional con un montón de problemas conceptuales. Te había preguntado si veías como algo de esperanza con la causa Cuadernos. Esa es la pregunta. No, yo te decía que si miramos las vidas de Bonadío, de Ollarvide, Canicova Corral, Servini de Cubría, todos los jueces viven en mansiones, tienen Mercedes-Benz y no lo pagan con los sueldos, por más que son sueldos altos. Los negocios de la justicia son defender políticos y empresas. Vienen haciendo el equilibrio entre quien les pague mejor. O sea, ese es el punto de la cuestión. Entonces yo dudo, o sea, puede que caiga Cristina, pero no van a caer los empresarios corruptos. De hecho, la figura del arrepentido no es una figura para meter presa a Cristina. Lleva 3 años y medio y no está presa Cristina. O sea, es una figura para defender a Calcaterra, a Urnequian, a Sigman y a todos los empresarios que hicieron sobornos. Y no los van a meter en cana. Entonces, como mucho, cuando Cristina termine de perder el poder político que tiene, se le irán encima. Por cierto, por su edad va a ir a vivir a alguna de sus mansiones y ahí terminó la historia. O sea, no creo que caigan todos, la verdad, sinceramente. O sea, es un modus operandi de toda la política. Vos fijate que en el gobierno de Macri hubo muchísima corrupción también, con el tema de las LELIQs, con el tema de la deuda, con el tema de un montón de cuestiones. Y bueno, muy pocos de esos funcionarios, esas causas van a avanzar, menos ahora que la oposición mide bien en las encuestas. Entonces la justicia no seguía por la justicia, o sea, los jueces seguían por el termómetro social y digamos, por la ley del mejor postor. Dado, bueno, todo el panorama que estás describiendo, ¿crees que necesitamos, y que ya realmente a veces no depende el poder, el color del poder político, ¿crees que necesitamos una sublevación para poder cambiar las cosas en un estado de sociedad tan corrupto? Sí, yo no creo que haya que agarrar rifles y matar gente, porque nunca es la solución, solo va a crear más discordia, pero por supuesto que creo que hace falta una rebelión de decir, bueno, el 20%, en vez de seguir apostando a que poner un papel en una caja de cartón cada 2 años te va a mejorar la vida, lo cual claramente no nos funcionó, pongámonos de acuerdo en no pagar más impuestos hasta que los impuestos bajen, en no cumplir más leyes hasta que las leyes cambien y dejen de ser asfixiantes o por lo menos disminuyan esta voracidad actual. Y unámonos entre nosotros, porque todo esto de macristas y kirchneristas, feministas y hombres y heterosexuales, animalistas y especistas y todas estas categorías absurdas, obedecen a la vieja premisa maquiavélica de divide et impera, divide y vencerás. O sea, si nos dejamos de pelear como chicos por Boca River y nos ponemos de acuerdo en enfrentarnos juntos a la casta política en su conjunto, es decir, no nos van a encerrar de nuevo, como hicieron los comerciantes, no nos van a meter más el dinero al bolsillo, podés hacer cosas, por ejemplo, como, bueno, yo soy dueño de un restaurante, me reservo el derecho de admisión para cualquier político que quiera subir impuestos y no lo dejo entrar. Y en la despensa más humilde tampoco le vendemos yerba para el mate, y así vos los vas bloqueando, los vas blindando, sin necesidad, perdón, los vas ahorcando, sin necesidad de recurrir a la violencia. No, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que decís y es lo que apostamos un poco en el punto medio, en el crear consensos básicos que nos afectan a todos. Digo, a ver, el IVA, por ejemplo, muchas cuestiones que ya no dependen. O sea, yo creo que contra peronista, antikirchnerismo y kirchnerismo, porque en definitiva el común de la gente le afecta los mismos problemas que a todos. Entonces yo creo que siempre fue, obviamente, con esto no me refiero a transar con cosas que están mal solo para generar un consenso, sino generar un consenso en medidas concretas buenas para todos, obviamente, ¿no? Sí, las tres cosas concretas para sacarle poder a los políticos, decías. No, yo te decía 3 cosas concretas
O sea, si me pedís las recetas típicas, tres Sí, cosas concretas que podrías hacer para salir de esta miseria y que nadie va a hacer. Primero, chau patentes. O sea, te decía, la propiedad intelectual es una estafa en tanto que vos para hacer una silla cualquiera, una silla, qué sé yo, como esa que ves ahí, o sí, sea, vas a implementar conocimientos de carpintería, conocimientos de herrería, conocimientos de geometría, por los que nadie te cobró. Pretender que si alguien quiere fabricar una silla igual a esa y venderla más barata, te está robando, es una locura, no te está robando. O sea, vos tenés que competir y hacerla mejor, no te podés quedar con el diseño de la silla porque otro puede recurrir a los mismos conocimientos para hacerla. Sobre esta premisa fue el crecimiento capitalista extraordinario de China en los últimos años. ¿Por qué no lo puede claro. hacer la Argentina? Argentina tiene el único sector competitivo de la Argentina que resiste, que puede dar competencia al exterior, que se banca una carga fiscal del 80%, es el campo y la industria agroalimentaria. Si vos le quitás el monopolio de las patentes transgénicas, por ejemplo, a Monsanto, y permitís que en la Argentina se fabriquen sus diseños y se vendan a mejor precio, vos podés hacer una revolución verde de una magnitud enorme, porque tenés la biotecnología, tenés el capital, tenés las empresas, y nadie lo hace porque Monsanto paga o sea, paga mejor a los políticos de lo que lo puede hacer el lobby de los productores locales, que son sus principales víctimas, porque los liquidan con las exportaciones hace 20 años, con las retenciones, etcétera. Entonces, ahí tenés algo que podría generar una disparada del empleo y del ingreso de divisas a la Argentina. Desconocer las patentes, al menos ciertas patentes, y empezar a producir acá. Bueno, otra cosa que podrías hacer es despenalizar las drogas, normalizar el mercado de las drogas, y que, al estilo Colorado, si lo hicieron los yanquis, ¿con qué derecho te lo van a impedir? Que se vendan en las farmacias, que se vendan de verdad, no como en Uruguay, controlado por el gobierno, 13 farmacias amigos del partido del Frente Amplio. No, no, no. Que se vendan y se produzcan acá. Listo, se acabó el narcotráfico, se acabaron los zombies, que están así por basura como el Paco, que no existía antes de la prohibición, se acabó la violencia extrema y por otro lado tenés un negocio fabuloso. Y hasta para habilitar turismo, etcétera. Podés controlar la calidad de los productos, lo que quieras. Y en tercer lugar, el problema de la vivienda, que hablan todos estos turros, estos profetas de la miseria, como Grabois. ¿Cuántas tierras tiene el Estado? Muchísimas. Tierras útiles, productivas, el ejército. Agarra esas tierras, dale las condiciones para que las trabajen, lo mismo de quienes tienen planes sociales, y que quien quiera trabajarlas, que tenga su lote, que las trabaje y que salga adelante con eso, pero no viviendo del bolsillo de los que trabajan, ni siendo esclavo de un político. ¿Sabes cuál es la cruda realidad, David? Que ninguna de las tres cosas la va a implementar ningún político, porque hasta los que deberían estar defendiendo estas tres cosas a rajatabla, que son los liberales, prefieren ser financiados por narcos que dependen de la prohibición, estar con la mafia de los empresarios y sus patentes y sus privilegios, y también ya ni siquiera aspiran a eliminar la esclavitud de los planes sociales porque les resta votos. Entonces ahí ves cómo haber entrado en la política ni siquiera les permite tener una propuesta racional, real, decente y viable para disminuir el peso del Estado y que florezca un poco esta marchita economía. Y no te estoy poniendo en discusión los conocimientos técnicos de ninguno de ellos. Seguro que saben que estas son propuestas viables que podrían contribuir a una mayor prosperidad, pero no las van a aplicar porque se convirtieron en políticos. Son parte de la casta que decían combatir. Y es irremediable. Cada día que pasa más gente dice, te insultaba, Morás, porque decías todas estas cosas que yo no quería oír, pero al final tenías razón. Bien, para ir cerrando, porque se ha extendido mucho, pero la verdad que ha estado muy interesante. En, de la forma más breve que puedas, para no hacerlo tan largo, vos afirmaste en varias oportunidades que el aborto es un gran negocio internacional. Eh, el circuito de las organizaciones que financian a ONGs locales, ¿realmente ese dinero que fundaciones, de grandes fundaciones, como puede ser la Open Society de Soros,
o la de Bill y Melinda Gates, ese dinero que va, por ejemplo, a ONGs locales, Casafusa, como hay varias que nombraste vos, nombró también, qué sé yo, de Presto, Laje, son todos que han hablado de esto. La pregunta es, ¿ese dinero que mandan llega a las bases al militante de pie, a quien ha militado para que sea legal el aborto en Argentina? Mira, Ludwig von Mises, que era un economista liberal, decía que Sí. las grandes organizaciones, incluyendo grandes empresas y grandes fundaciones, tienen los mismos problemas que los grandes gobiernos. Tienen problemas de planificación interna. Entonces, incluso si tienen determinado objetivo, ese dinero que destinan puede perderse, digamos, en los distintos recovecos de sus burocracias internas. Pierden competitividad, se vuelven ineficientes. Entonces, por un lado, los fondos se administran mal. Por otro lado, nunca la intención es resolver los problemas. Una fundación que a su vez es contratada por los gobiernos, la Open Society, por ejemplo, acá en la Argentina, está contratada por el Ministerio de Educación, la contrató Nicolás Trota. Año pasado busqué el convenio que firmaron Open Society, está en argentina.gov.ar. Entonces, si vos te asociás con los gobiernos para distinguir la equidad de género, bla, 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 obviamente vos lo que te conviene, por más maligno que suene, es que siga habiendo violencia, que las mujeres se sigan sintiendo mal, independientemente si están mal, si están bien, si hay algunas que están bien y otras muy mal. O sea, vos vas a ganar con el dolor, vas a ganar con la discordia, vas a ganar con los problemas. Porque vos financiás gente que supuestamente reparte para eso y después volvés a recibir del Estado dinero para seguir alimentando el circuito. Ahora, la cuestión del aborto es más delicada porque, primero aclaro, yo no soy provida en el sentido de que obligaría a una chica violada a tener jamás. O sea, como Mansur, nunca. O sea, nunca me planteé a favor de penalizar a la mujer. Yo lo que digo es, hay una diferencia entre despenalizar, que es algo que ya existía en la Argentina hace décadas, o sea, no metían presas a las mujeres ni a los médicos, y otra cosa es promover y estatizar. Ese es el problema. Porque eso engancha con algo que va más allá del aborto en sí. Este modelo de negocios que se benefició durante la cuarentena y el encierro masivo es el modelo de todo digital. O sea, ¿cuál fue la empresa que más ganancias reportó en la Argentina el año pasado? En proporción, crecimiento empresarial. Walla. Walla es del Sold Fund Management, es el banco de los pobres. O sea, es la tarjeta sin requisitos en tu celular. ¿Por qué emitió 2 millones de tarjetas el año pasado y creció exponencialmente? Porque había gente humilde que no cumplía con los requisitos para una tarjeta normal, que tuvo que verse obligada a empezar a comprar con Walla porque estaba encerrada en su casa. Y te recuerdo que si tenías auto eras ciudadano de primera y si estabas condenado al transporte público no podías salir de tu casa ni a comprar nada. O sea, porque si tenés un lugar de comida a 1 kilómetro y tal, no tenés transporte público, 2 kilómetros, no, ni siquiera podés salir. Tenés que comprar con la tarjeta. Bueno, por esa razón creció Walla enormemente de la mano de uno de los partidarios del encierro masivo en un país donde se llevó la cuarentena más larga del mundo. ¿A la gente le benefició? No. Ahora, cuando vos tenés todo ese crecimiento artificial de lo tecnológico, tenés pérdida de empleos. Las medidas de encierro, y hace muchos años ya, las mega regulaciones, los impuestos tan altos, todas esas cosas en las que todos estamos de acuerdo, o yo, cuando hablan Milei y Esper, ¿qué consecuencia tienen? Que hay cada vez más gente que no tiene trabajo. Porque vos no le permitiste tener trabajo, porque no le permitís ponerse un carrito y vender sándwiches en la calle. ¿Me seguís? Porque no puede prosperar por su cuenta, pues está lleno de trabas y para colmo, los grandes negocios se concentran cada vez más en empresas como la de Urnequian y los empleadores de Milei, acodadas con el Estado, dedicadas a robarle al mercado en lugar de persuadirlo y competir, dedicadas a secuestrar mercados cautivos que solo pueden usar los aeropuertos de Urnequian o que solo puedan usar los programas de Microsoft, etc. En ese esquema hay gente que sobra. Entonces, ¿cómo se plantean los ingenieros sociales resolver el problema que ellos mismos crearon? Bueno, una es con políticas de anticoncepción y la de más corto plazo es darte plata. En eso está de acuerdo Cristina
que es toda una pionera, darte plata gratis para que vivas, gratis, miserablemente, y que seas esclavo de Cristina, y Bill Gates, que propuso el cheque robot, que las máquinas paguen impuestos para darle dinero a la gente sin trabajo. Ahora en Estados Unidos tenés una crisis de empleo. Todos se acostumbraron a vivir del cheque de Biden, que es como la asignación universal, y no quieren salir a buscar laburo en un país con tanta fama de capitalista. O sea, en un solo año de subsidios le arruinaste la cabeza a millones de personas. Ahora, esa gente no es sostenible en el tiempo. O sea, si yo te doy, sí, te doy subsidio y tal, pero vos vas a tener que tener menos hijos que los que a mí me convienen, que son mis programadores, etcétera. Vos vas a tener que consumir menos, porque tampoco te puedo pagar una fortuna, entonces te empiezo a reglamentar y a reglamentar tu vida. El aborto, vos fíjate que es una propaganda dirigida justamente al sector poblacional que más lo rechaza, el sector más humilde, el sector donde más rechazo hay frente al aborto, es donde vas a instalarle los carteles de al seguro y gratuito y donde querés obligar, porque eso es parte de la IVE, a cada mujer embarazada a que a lo que el obstetra le diga, el ginecólogo, mirá que podés abortar, aunque ni siquiera te lo haya preguntado. Entonces, hay una muy maligna intención eugenésica detrás de generalizar el aborto, ¿entendés? Justo te iba a preguntar, te iba a decir eso, si vos creías que había un fin eugenésico dentro de... Sí, y te quiero dar un dato que por supuesto lo he contado yo y lo he contado la Ángel, y es un dato público, de conocimiento público. La fundadora de la Planned Parenthood, que es esta gran red de clínicas abortistas, se llamaba Margaret Sanger. Ella era miembro del Ku Klux Klan, o sea, de la organización supremacista blanca norteamericana que andaba golpeando negros por las calles, y ella escribió de su puño y letra la siguiente barbaridad: debemos difundir el aborto, especialmente en las razas infradesarrolladas, para que la humanidad pueda librarse del peso muerto de la basura humana. O sea, esa era la forma en la que pensaba esta maniática filonazi que fundó Planned Parenthood. ¿Vos sabés quién fue uno de los primeros directores de Planned Parenthood? El padre de Bill Gates, Sí. William Gates Sr. Entonces, Bill Gates mismo cuenta cómo creció en la mesa de su familia escuchando a su papá hablar de la necesidad de reducir a la población. Bueno, obviamente que vas a llegar a los 60 años y si encima sos uno de los hombres más ricos del mundo, a vos te va a parecer que lo bueno, lo sensato es reducir la natalidad de los pobres. Y en realidad es aberrante. Vos lo que tendrías que hacer es retirarte con todas tus locuras estatistas socialistas y dejarlos vivir, trabajar, ahorrar, comprar. Este cuento de que sobra la gente en el mundo es muy antiguo. Y termino con esto. El que empezó con esto es el economista Thomas Malthus, que decía: somos cada vez más gente y una cantidad limitada de tierra. Frédéric Bastiat, economista liberal, en el siglo XIX le dice a Malthus: usted se equivocó, y lo refuta perfecto, y le dice: usted se equivocó porque no contó con la innovación técnica, que es lo que vemos hoy con transgénicos, revolución verde, maquinaria. Estamos haciendo rendir la misma tierra 100 veces más que nuestros ancestros. Entonces, nunca sobra gente en el mundo. Existe la cantidad de gente que podemos mantener. Pretender que haya menos o que tengamos menos hijos que lo que podemos mantener es una locura genocida. Toda esta gente está convencida de que hace un bien al mundo, pero está llena de la arrogancia, la suprema arrogancia de los planificadores sociales que se creen mejores seres humanos que los demás y que están habilitados para decidir por ellos. El primer hombre que habló de la catástrofe climática se llama Paul Ehrlich. Tiene casi 100 años. Dijo en 1964 que al mundo le quedaban 10 años, que no íbamos a poder vivir más si no poníamos las políticas ecologistas que él quería. 1964. Pasaron 57 años, todavía está vivo, rico, financiado por todas estas fundaciones, y cuando le preguntan: señor Ehrlich, ¿qué pasó con sus predicciones? Dice: va a ser todavía peor de lo que yo dije. Parece tu abuelo, viste, asustándote con que va a venir el cuco. Literalmente es eso, pero bueno, guarda, ahora la tele te va a mostrar las erupciones de siempre, los terremotos de siempre. Yo me acuerdo, yo cuando iba al secundario, yo tengo 24, hace poco cumplidos, y vi cuando iba al secundario un documental de Al Gore,
que había sido el quien promocionó mucho de esto de la concientización por el cambio climático y decía que, bueno, estamos en 2021, ¿no? 2020, 2021 prácticamente iba a haber un colapso del mundo, y yo me acuerdo de esas palabras, pues era 2020, 2021, era un colapso ambiental enorme. Lo cual, a ver, hay catástrofes como se ven en todo el mundo, pero no hay, por lo menos yo no veo el fin del mundo ahora, ¿no? Sin embargo, es fuerte la corriente ecológica que hay. ¿En algo reconoces, che, estos tienen razón? Por ejemplo, yo sigo a una activista climática, no sé si el nombre así es correcto, la denominación, que es Flavia Borroni, si no me equivoco, y ella escribió el libro Extinción o Colapso. Y bueno, evidentemente el título dice eh, más que el contenido. ¿Le reconoces algo a estos grupos ecologistas de decir, che, tienen razón en esto? ¿O es algo totalmente inventado? No, yo creo que hay un problema real, claro, que es la contaminación. La Mm, contaminación es un problema grave. Te digo, yo fui uno de los precursores de las marchas contra la megaminería cuando era muy jovencito, con 18, 19 años, las marchas de la muerte, concretamente en Río Negro, para concientizar sobre el tema. ¿Por qué? Porque en Famantina tenés el problema de los chicos que nacen con cáncer, porque la Barrick ha hecho desastres en las minas de oro, todo eso en connivencia con el kirchnerismo, y les terminaron envenenando el agua. Eso es intolerable. ¿Pero por qué es intolerable? Porque somos seres humanos, que defendemos a los seres humanos. O sea, tenés que ponerle límites a la contaminación porque la contaminación agrede a los demás. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Hay que regularlo, hay que penalizar el envenenamiento de las aguas comunes o cualquier cosa por el estilo. Estoy muy de acuerdo. Ahora, el problema central es que esta gente te quiere convencer de tener hábitos pobristas, o sea, literalmente el decrecimiento económico es parte del dogma del gran reinicio ecológico que promueve el Foro Económico Mundial, todas las políticas que suscribieron ahora Alberto, Biden, Sánchez y todos los demás, como si fuera tu culpa. Primero, la culpa de la contaminación es de grandes empresas amigas del gobierno, cuando no directamente del gobierno, como en China. Y segundo, el cambio climático existe, pero no es fundamentalmente causado por el hombre. Esto lo explica bien, vos sos cordobés, ¿no, David? sí. Esto lo explica bien un físico que se llama Eduardo Ferreira, que es cordobés. Busca sus conferencias, pero mucha gente lo explica. El cambio climático es fundamentalmente derivado de la actividad solar y del movimiento de la Tierra. Constantemente hay cambios de clima, oscilaciones de temperatura, y por ejemplo en el Renacimiento tenías 2 grados de temperatura más que ahora. Y no fue precisamente una catástrofe, sino un periodo muy próspero, porque era un buen periodo agrícola. El calor ayuda a los cultivos, entonces pudo regenerarse más población, hubo todo, digamos, tuvo una buena época para la humanidad, entre otras cosas, por el factor clima. Es muy soberbio creer que los seres humanos vamos a destruir el mundo, es imposible. Lo único que podemos hacer es mejorar o empeorar las condiciones en las cuales nosotros viviremos en el mundo, y decir que no podés andar en auto y por lo tanto tenés que comprar el auto eléctrico 4 veces más caro de Elon Musk, no es realmente algo viable, algo científicamente respaldado. Fíjate cómo se repite el patrón. Primero con las vacunas anti-COVID, con las objeciones que puedes hacer a todo lo que dijimos, que las diferencian de las otras vacunas, cuya seguridad es indiscutible. Primero te desmonetizaban los videos y después te empezaron a censurar. Bueno, ahora, a partir de ahora, de noviembre, Google desmonetiza los videos que cuestionan la teoría del cambio climático causado por el hombre. Entonces es el mismo recorrido. Después lo van a eliminar y te van a decir, bueno, mirá esta terrible erupción en España. Pero mi abuelo también vivió esa erupción en España. No, esta es mucho peor, así que tenés que quedarte encerrado en tu casa y no usar el auto para no contaminar y bla, bla, bla. Siempre es lo mismo, o sea, limitar la libertad de la gente, obligarla a poner dinero donde no quiere, con el pretexto del miedo, porque como decía Thomas Hobbes, gran teórico del estatismo, el miedo gobierna el alma de los hombres.
Así es. Para, para terminar las últimas dos preguntitas, pues está muy interesante todo, pero tampoco quiero que sea muy largo. Eh, bueno, hay muchas cosas que ya hemos hablado. Bueno, esto prácticamente lo pueden ver en tu canal, pero igual, tres oraciones rápido, así para no sacarte más tiempo, del plan de espionaje masivo que quiso instalar Bullrich. Y aparte de eso, si algunos medios levantaron tu investigación sobre eso, que era Pegasus, un programa israelí, si no me equivoco. Sí, sí. Mira, la cuestión con Pegasus es la siguiente. En el año 2017, que era el segundo año de gobierno de Macri, vino al país Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel en ese momento, y bueno, ahí estuvo Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, Miguel Ángel Toma, que fue de la CIDE de Dualde y asesoró bastante a la CIDE de Macri, que ahora precisamente lo llena de problemas. Pues no sé si sabés las internas Magdalani, se Sí, espiaban sí, sí. entre ellos, hubo amenazas de bomba entre funcionarios, Sí, y tenés a un tercer actor que se llama Mario Montoto. Tanto Bullrich como Montoto se conocen del terrorismo, eran terroristas los dos. Esto lo digo con conocimiento de causa. Pueden buscar el libro Patricia de la lucha armada a la seguridad. Patricia Bullrich era oficial de alto rango en Montoneros. Su hermana era la esposa de Galimberti, que era el número 2 de Montoneros, Julieta Bullrich, y ella huyó del país luego de uno de los tantos atentados donde mataron civiles, etc. Bueno, ahí se conoció con otro terrorista que se llamaba Montoto, que es el padre de Fernanda Raberta, que es la funcionaria de el PAMI, creo, el ANSES, el de ANSES. Kirchner. Están en todas partes. Bueno, Montoto y Bullrich se reciclaron. Entonces Bullrich se convirtió, luego de muchos panquequismos, en ministra de Seguridad de Macri, y Montoto en el mayor vendedor de armas del gobierno argentino desde Alfonsín hasta la fecha. Es empresario armamentístico y es presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. Entonces, los dos exmontoneros, amigos, entre ellos, Mario Montoto y Patricia Bullrich, junto con Toma, durante la visita a Netanyahu, negociaron la compra de Pegasus. Pegasus es un software de espionaje masivo típico troyano que te intercepta el micrófono y la cámara del teléfono y que te puede espiar aún si el teléfono está apagado, porque viste que ya no se puede sacar la batería ni siquiera. Muy eficiente, desarrollado por una firma israelí que se llama NSO Group, que es una firma de ex agentes del Mossad, es una firma paramilitar. Ese año, 2017, ya había problemas en México, por lo cual yo estaba interiorizado del tema, porque Peña Nieto espiaba opositores con Pegasus, y circulaba en los pasillos de la tele, pues yo en ese momento todavía iba a Crónica TV de vez en cuando, por ejemplo, la gente ya hablaban los colegas de, che, ¿viste esto? No se sabe si lo van a usar, no lo van a usar. Bueno, en el 2018 hubo un intento de reforma del Código Procesal Penal. Y ese intento, esa reforma, que son 600 artículos, Bullrich trató de meter 2 artículos en connivencia con Rodolfo Urtubey, que estaba en buena relación con el macrismo, senador salteño, 2 artículos dentro de los 600, bien disimulados, que habilitaban al Estado Nacional, o sea, ella, a utilizar tecnología de espionaje y prevención sin orden judicial. Entonces, con la excusa de combatir el crimen organizado, podían espiarte a vos legalmente sin orden judicial. Bueno, ante esta aberración, primero te das cuenta cómo circula la plata. Verbitsky dijo algo en el programa de Navarro y a la semana siguiente no dijeron más nada. El periodista que sí dijo mucho también, mi colega Sebastián Salgado, que era corresponsal de Hispan TV, habló del tema, un par más. Y lo que yo hice fue, primero fui al programa de Cunio, que tenemos enormes diferencias ideológicas, pero fue el único donde se habló de esto en la televisión abierta, lo hablamos con lujo de detalles, y al poco tiempo lo echan. ¿Cómo? Estaba en Crónica en ese momento. Claro. Y al poco tiempo, nada más hablar de todo esto, lo sacan de Crónica. Bueno, y luego lo que hicimos, junto con otros abogados, periodistas, etcétera, mandamos copia de un informe de varias páginas que juntamos incluso de los datos que proveyó la propia empresa.
porque es una empresa que vos le preguntás y te explica todo, te manda el manual de instrucciones de Pegasus, o por lo menos en esa época lo hacía, y mandamos las cartas a todos los legisladores que tenían que votar la reforma con copia certificada por escribano. Entonces no podían decir no lo recibimos o no sabíamos. El resultado fue que esos dos artículos quedaron en suspenso, finalmente no se aprobaron y se prosiguió con los restantes. De esa forma frustramos que el uso de Pegasus se legalice sin orden judicial. Ahora, los familiares de Lara San Juan, y esto es algo en lo cual yo no estuve involucrado directamente, hablé con ellos y después siguieron con otros periodistas, denunciaban que sus teléfonos se les prendían las cámaras a la noche, los filmaron, que de repente borraban grupos de WhatsApp que no habían borrado, bueno, que le pasaban un montón de cosas raras y ellos incluyeron, algunos de estos querellantes, por el tema de Lara San Juan, esta denuncia de que eran investigados por el gobierno y sus teléfonos estaban pinchados, probablemente por Pegasus. Yo ya no le hice seguimiento, pero es viable. Bien, para cerrar con como 3 definiciones rápidas, así. Voy a dar vuelta a la cámara para enfocar una cosa, a ver si me tome bien. Esta portada. Oh, sí. Una definición de Francisco. Yo creo que es por lejos el argentino que más lejos ha llegado y asimismo tal vez es el peor exponente de los peores vicios de nuestro país. Yo creo que es una persona extremadamente inmoral e inescrupulosa, y una cosa que aclaro de las portadas y en general es tenemos que ceder al formato más popular para no terminar cediendo en el contenido. O sea, hacemos mucho, bueno, muy vistosas las miniaturas y los títulos, pero para poder seguir garantizando la independencia de contenido y llegar a mucha gente. Pero dicho esto, sí, yo creo que es una persona completamente inmoral y peligrosa. Bien. Una definición de Maslatón. De Maslatón. De Maslatón. Un personaje divertido al que no hay que tomárselo en serio y es muy divertido. Está bien. ¿Se pudieron arreglar con el Presto? Mirá, a mí el Presto, que yo ni nunca dije nada de él, me aludía en video tras video, furioso, porque hasta el día de hoy todavía peor, le pasamos decenas de miles de visitas. No se me ocurre por qué otra razón tenía esa obsesión conmigo, le contesté todas sus injurias, mostré que cuando él me acusaba a mí de biondinista, en realidad él era el que decía que estaba de acuerdo con Biondini, que había que desaparecer a los opositores, que viva la picana eléctrica, y bueno, le dije que si me volvía a acusar falsamente de antisemita, iba a los tribunales, y bueno, como dicen en el llano, cerró el culo, no supe más nada y no, tampoco me interesa. Yo nunca lo busqué, ni lo provoqué, ni lo hago con otros colegas. Siempre que me atacan, me limito a contestar. Lo mismo con el ex terrorista montonero que me escribió un artículo entero en Perfil, no sé cómo se llama este hombre, que fue diputado también. Bueno, se me fue el nombre, también está ahí. Gran amigo del Papa Francisco. Lo mismo con un nacional, literalmente un nazi que se llama Iturralde, que me acusó de no sé qué de generaciones por defender la libertad de los gays. Yo me limito a contestar. De los colegas, de la gente que hace YouTube, nunca me vas a encontrar a mí hablando mal de otro, yo simplemente contesto a sus injurias, que supongo que serán motivadas por envidia o porque les pasan un sobre o vaya a saber por qué. Cierro con esta. ¿Cómo ves la movida que hay hay muchos influencers, que no hace falta apuntalarlos, pero hay influencers de derecha que están fogoneando una división en Juntos por el Cambio entre Larreta, Macri y Milei por un lado? Lo has visto seguramente, ¿o no? Sí, bueno, pero no sé, no me parece cuánta podrá ser la influencia que tenga. No, Yo creo que lo que haga no, por eso te Macri... lo digo, está como latente, y bueno, pero digo, en el panorama electoral es para señalar, pero no estás al tanto de eso. No, la verdad no ahondo mucho en eso, o sea, generalmente trato de ver a la gente que puede estar en la línea de atrás o por encima o pagando para modular el discurso de los políticos, no en el entorno de los amigos, que no creo que influya demasiado. O sea, si
los políticos no suelen ser muy fieles a sus amistades. Pero bueno, mira, yo creo que lo que va a pasar con Milei va a depender de quién ponga más plata y cómo sigan los acontecimientos después de las elecciones. O sea, como recurso para quitarle votos al macrismo, el gobierno lo supo usar relativamente bien. La primera candidatura es Pert y esta de Milei, pero ahora se les está agotando. O sea, el fracaso es de tal magnitud que por eso Milei empieza a mostrarse amigable con Macri, porque también busca el otro puente. A Macri le serviría mucho, porque la única forma que Macri tiene de contrarrestar a Larreta, que es el que hoy tiene billetera y poder territorial, es diciendo, bueno, te quiebro el partido, o sea, si yo me voy junto con Milei y Bullrich, te puedo arruinar, pero en todo caso, si se quebrara, Juntos por el Cambio por eso, también estaría beneficiando al kirchnerismo, sería tal vez la única esperanza de Massa y de los que aspiran a dañar en la candidatura del 2023. Así que yo lo que te digo es que en este momento el Milei tiene un caudal de votos que negocia entre las dos fuerzas mayoritarias que tanto repudiaba y de las cuales está indispensablemente ligado para avanzar en la carrera política. Perfecto. Nicolás, ha sido un placer enorme entrevistarte realmente. Muchísimas gracias por el tiempo. La verdad es que hablamos de todo, pude hacer todas las preguntas que te quería hacer. Así que de parte de todo el equipo del Punto Medio, que somos conmigo 5 ahora, te damos muchas gracias por habernos dado este tiempo. Gracias a vos, David, te felicito, sos muy joven, yo también tengo 27, pero sos muy joven y estás haciendo un gran trabajo, una entrevista muy interesante y bueno, nos veremos algún día de nuevo si tenés ganas. Dale, Hasta luego. bárbaro. Nos vemos, Nicolás. Muchísimas gracias a los que estuvieron del otro lado. Así que nos vemos.